Estamos iniciando mes y en este día, martes 1 de junio, vamos a conversar sobre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ese es el tema que vamos a estar reflexionando a partir del folleto que tenemos de estudio para este trimestre. Ya estamos en la lección número 10. Imagínense, está avanzando la semana número 10 de este estudio. Así que recuerde, el Pacto Antiguo y el Nuevo Pacto es el tema de estudio para hoy, pero necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Nuestro buen Padre Celestial, imploramos que por favor tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente mientras estudiamos tu palabra, porque en tu palabra está la seguridad de nuestra vida. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora que vamos a hablar sobre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, cabe hacernos una pregunta. ¿El Antiguo Pacto era exactamente solo para israelitas? ¿Solo para judíos de nacimiento? Le hago esta pregunta porque cuando vamos a Jeremías, que fue el texto con el que comenzamos a estudiar esta semana el tema del Nuevo Pacto, dice Jeremías que el nuevo pacto que Dios va a hacer, lo va a hacer con la casa de Israel. ¿Quiere decir entonces que este nuevo pacto también es solo exclusivo para los judíos, para los israelitas? La respuesta a esta pregunta, tal como la pregunta que hice anteriormente, si el antiguo pacto era solo para judíos, solo para israelitas, debería darnos pistas sobre en qué se parecen y en qué se diferencian estos pactos, el antiguo y el nuevo. Vamos a descubrir que en realidad no hay tantas diferencias, porque cuando hablamos del nuevo pacto nos damos cuenta que Dios quería que su nación, la nación que él había escogido, abrazara este nuevo pacto tal como quería que abrazara el antiguo pacto, pero esto no excluía a las naciones circundantes o a las demás personas en el mundo entero. Claro que no las excluía, solo que con la venida del Señor Jesucristo se hizo más patente que el mensaje debía ir a todas las naciones. Pero eso no es una diferencia con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto, porque también el mensaje debía ir a todas las naciones. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos no cumplieron con su propósito. Y todavía puede ser que nosotros, aún creyendo que abrazamos el nuevo pacto, no estemos cumpliendo con el propósito, que es compartir con otras personas. Pero vamos por partes. En primer lugar, quiero que analicemos un pasaje que usted puede buscarlo en su Biblia, en Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. Y de paso le recomiendo leer todo el capítulo 56 de Isaías. Acá solo voy a leer esos dos versículos por cuestión de espacio, de tiempo, y porque está citado aquí en nuestra lección de escuela sabática. Así que de aquí lo voy a leer yo, pero usted puede corroborar que está exactamente así escrito en la Biblia, en la versión que usted tenga en casa, ya sea móvil, en dispositivo móvil o en papel, así en físico. Dice el texto: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Noten este pasaje, qué tan abarcante es. Está hablando de elementos como el sábado, que aquí diríamos tienen que ver con la ley de Dios. Está hablando de elementos del pacto, está hablando de los elementos del sacrificio, está hablando del templo, y dice Isaías que esto debía ser para todas las naciones, a los hijos de los extranjeros. Está hablando del antiguo pacto, el antiguo pacto que tenía que ver con todos estos elementos. ¿En qué cambió el nuevo pacto? En realidad, en nada. El nuevo pacto, dijimos, es una renovación. Es decir, Dios está renovando el pacto, no lo está cambiando, solamente está volviendo a establecer esa relación especial que quería con su pueblo y con todos los que abrazaran el pacto que Dios hacía con su pueblo. Así que cuando Jeremías dice que el nuevo pacto es con la casa de Israel, es como el antiguo pacto que fue con la casa de Israel, es inclusivo, abarca a todo aquel
que es de la fe de Abraham, dirá el apóstol Pablo. Esto ya ahí comienza a tener sentido. El apóstol Pablo dirá que los que son de la fe son hijos de Abraham. Los que creen por fe en el Evangelio de Jesucristo son los hijos de Abraham. Entonces, si esto es así, el pacto antiguo y nuevo en realidad es para todo aquel que lo acepta por fe. Digámoslo de manera mucho más sucinta y clara. Es el mismo Dios que inicia el pacto. Es de la misma manera que salva a sus criaturas, a las que entran en relación de pacto con Él, por gracia. Se requiere la misma observancia del día de reposo, el sábado. Eso hace evidente que se requiere la misma observancia de la ley de Dios, solo que el nuevo pacto dirá, escrita en el corazón, porque Dios ha prometido cambiar el corazón. Así que vemos todos estos elementos y en realidad no notamos diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque el antiguo pacto en realidad era una sombra del nuevo pacto, era una forma de ilustrar lo que Dios iba a hacer con la venida del Señor Jesucristo, pero el hecho de que sea una sombra no quiere decir que queda anulado, quiere decir que nos muestra el camino hacia quien es la realidad de todas las cosas. Por eso es que la gran diferencia fundamental del nuevo pacto es que se centra en la persona del Señor Jesucristo. Eso ya lo vamos a ver en los próximos 2 días. Pero hoy yo quiero que ustedes reflexionen. Note, en Isaías 56, que fue el texto que citamos acá y que usted pudo haber leído en su casa o en su trabajo o en su dispositivo móvil también, si no tiene la Biblia en papel, así en físico a la mano, usted va a notar que hay ciertas condiciones para que el extranjero entre en el pacto de Dios, porque hay condiciones. Eso ya quedó claro también en cuanto a las relaciones de pacto que Dios tiene también con el pueblo de Israel. Entrar en la relación de pacto exige fe, porque es un asunto de la gracia de Dios que nos ofrece el pacto, pero mantenernos en el pacto exige condiciones, ¿sí? Y esto es lo que sucede acá. Hay condiciones para que el extranjero se mantenga en el pacto de Dios, y lo curioso es que las condiciones son amar a Jehová por sobre todas las cosas, servir a Jehová, guardar sus mandamientos, es una forma evidente de hacerlo, guardar el sábado, y presentar sus sacrificios ante Dios, es decir, creer en el sacrificio expiatorio de Jesús, porque recuerden que cuando se presentaban los sacrificios, esa era una forma de mostrar mi fe en el sacrificio máximo que vendría en el futuro, para ellos en el futuro, para nosotros ya es el pasado. Ahora, lo que estamos viendo acá es que en realidad son los mismos elementos. Los elementos básicos están ahí. En el Nuevo Testamento, los judíos que respondieron a la invitación de gracia del Señor Jesucristo se convirtieron en la semilla de la iglesia cristiana. Y los que no respondieron, es decir, los que endurecieron su corazón, lamentablemente fueron apartados del pueblo de Dios espiritual ahora, porque con la venida de Jesús la cuestión étnica se rompería, pero se rompería no porque Jesús quisiera que así fuera, sino porque el pueblo judío decidió que ya no quería ser más el pueblo del pacto. Aquí hay varios elementos que podemos destacar y de los que podemos hablar abundantemente, pero el tiempo no nos daría mucho más. Solamente quiero que recordemos esto. Son los elementos básicos. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen los elementos básicos, y lo que hace diferente a uno de otro es en que ahora ya no se centran en la figura, en las sombras, eso lo vamos a ver ya en los próximos días, sino en la persona que era prefigurada por esas sombras, por esos sacrificios. Ahora el nuevo pacto se centra en Jesús, pero todos los demás elementos permanecen igual, permanecen inquebrantables. ¿Por qué permanecen inquebrantables? Porque fueron establecidos por Dios para mantenernos en la relación de pacto que nos protege, que protege esa relación y que protege nuestras vidas. Por eso es tan importante que hoy hagamos esta reflexión y tengamos cuidado con aquellos que nos quieren vender la idea de que el nuevo pacto ha cambiado por completo el antiguo pacto. En realidad no es así. No es que se haya cambiado algo. Ante lo que estamos como testigos es ante una actualización, para usar una palabra moderna, una actualización que hace que todo lo que ya teníamos de base tenga sentido. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la realidad que es Cristo Jesús. Teniendo eso en mente,
Solo me resta hacerle una pregunta. ¿Usted quiere ser de aquellos que abrazan el pacto de Jehová? ¿Que abrazan el pacto del Señor Jesucristo? Ese pacto de amor que ha sido la base de toda la relación de Dios con la humanidad desde la creación hasta nuestros días. Si usted quiere ser de los que abrazan el pacto de Dios, Isaías 56 le muestra el camino. Presente ante Dios sus ofrendas de alabanza y oración. Presente ante el Señor su obediencia a su ley, su lealtad hacia los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Y dígale al Señor que quiere ser transformado en su corazón. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere usted tomar la decisión de que Jesús more en su corazón por el Espíritu Santo? Yo quiero invitarle a hacer una oración en este momento para que el Señor nos ayude a que siempre tengamos en el corazón el anhelo de servirle y de amarle, porque eso es la base de nuestra relación con Él, el amor que sirve, que trabaja para Dios. ¿Por qué? Porque está motivado por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como una respuesta de gratitud. Vamos a orar. Bondadoso Padre, tu amor sobrepasa nuestro entendimiento y hoy hemos comprendido que el antiguo pacto y el nuevo pacto en realidad comparten todos los mismos elementos. Lo que tú esperas es que nosotros nos relacionamos contigo de tal manera que podamos expresar nuestro amor en una vida práctica, en una vida que sirve a los demás, en una vida que te adora a ti, porque tú eres el único Dios verdadero y el Salvador de nuestras vidas. Padre querido, por favor toca nuestros corazones. Y si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión por Cristo Jesús, pues te rogamos que le ayudes a tomar esa decisión para que en Cristo Jesús encuentre plena salvación y gozo. Pues lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.